Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el profesor Federico Medrano, porque hoy naturalmente el tema tiene que ver con el programa Aprender. Y estos resultados que realmente son dramáticos en torno a la cuestión vinculada a la educación en la Argentina. Y a propósito de este tema, yo quisiera compartir con usted una pregunta. ¿Se ha tomado conciencia realmente en qué lugar estamos? ¿Se ha tomado conciencia realmente que hemos tocado fondo sobre este tema? Porque en realidad los resultados que de alguna manera el presidente los ha contundentemente los ha comentado, el presidente de la República, aquí el gobernador el lunes va a presentar en sociedad el resultado del programa Aprender en la provincia de Jujuy, con resultados realmente más preocupantes que lo que se conoce en el resto del país, sobre lo que pasa en la provincia de Jujuy. Realmente hemos tocado fondo. Y creo que definitivamente el tema debe ser la educación como debate central de una vez por todas en la provincia de Jujuy. No podemos seguir así. Y usted me preguntará, ¿pero por qué? Y porque la educación tiene que ver con todo. Es decir, si no nos preparamos, no estamos en condiciones de ser absorbidos, digo, por los jóvenes. Si no están preparados, no están en condiciones de ser absorbidos por las empresas. Las inversiones que supuestamente llegarán a Jujuy con el paso del tiempo van a requerir de jujeños capacitados, idóneos, y esto tiene que ver con la educación. ¿Qué tipo de sociedad queremos preparar para el futuro? Ayer comentaba el tema del vínculo que tiene la educación con la corrupción. Una sociedad educada en valores, ¿verdad?, disminuye dramáticamente los niveles de corrupción. Esto pasa en los países que no tienen prácticamente hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque su educación es fuerte, ha sido tomada como una política de Estado. El mundo que se viene es un mundo muy complejo, créame, muy complejo. Y si nuestros jóvenes no están preparados para los desafíos de este mundo que se viene, ¿qué vamos a hacer? Y la responsabilidad pasa por la dirigencia, que tiene que definitivamente sentarse a discutir más allá del salario, que sabemos, comprendemos que es un tema importante para el docente. Más allá de eso, me parece que la cuestión de fondo es discutir qué modelo de educación queremos para nuestros hijos. Y el resultado del programa Aprender es contundente respecto de cómo estamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para revertir esta situación? Por eso lo invito al profesor Federico Medrano para que me ayude a pensar qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que empezar a partir de los resultados dramáticos que se están conociendo respecto del nivel educativo que tienen nuestros chicos. Les vuelvo a repetir, el mundo que se viene es un mundo muy complejo y la educación tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y la Argentina además tiene un componente adicional, que es un país que está contaminado por la corrupción.
y se necesitan recuperar los valores. Y aquí la educación juega un rol fundamental. Por eso digo que me parece a mí que ya no el tema de la educación debe ser un tema que está a la cola de la agenda de cualquier gobernante. Tiene que estar a la cabeza de los temas fundamentales que tiene que atender cualquier gobierno. Me parece que si no se entiende esto, no tenemos destino. En un minuto vuelvo y hablo con el profesor Federico Medrano. Gracias, señor director. El profesor Federico Medrano con nosotros. ¿Cómo le va, profesor? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Bueno, usted está viendo ya algunos resultados. ¿Ha escuchado lo que ha dicho el presidente de la República respecto de lo dramático de la situación de la educación en Argentina? Bueno, sí, nosotros hemos estado recopilando alguna información, la poca información que fue tomando Estado Público, de los resultados de este operativo. Para que tengamos una dimensión, tenemos que tener en cuenta que toda la información recabada en el operativo tomado en octubre del año pasado a más de 1.400.000 alumnos en todo el país, del nivel medio y primario, de gestión estatal y de gestión privada, se lo tiene que ir clasificando en 4 niveles: el nivel avanzado, el nivel satisfactorio, en un nivel básico y en un nivel por debajo del nivel básico. A partir de estos 3 o 4 instancias se fue clasificando toda la información obtenida y han dado algunos resultados que han generado alguna preocupación en todos los niveles de la sociedad, en el nivel político sobre todo. Algunos ejemplos te puedo dar. Por ejemplo, en la escuela secundaria, que se han medido en los alumnos que salen de 5º o 6º año de una escuela secundaria, 7 de cada 10 alumnos egresaron con un nivel básico o por debajo del nivel básico. O sea que estos chicos incursionaron en el campo laboral con muchas deficiencias, y esto nos hace presumir de que no van a obtener un trabajo de calidad. Al igual que sin duda podemos presumir también de que quienes sigan estudios superiores van a tener algunas complicaciones a lo largo de su trayectoria en la universidad o en un nivel superior. Algunos números o algunos valores a tener en cuenta. 5 de cada 10 alumnos, por ejemplo, en el nivel medio, en lengua alcanzaron un nivel básico o por debajo del nivel básico. Esto quiere decir que los chicos del secundario les cuesta interpretar un texto. Hay falencias en este aspecto. En el caso de matemática, en el nivel secundario, 7 de cada 10 chicos alcanzaron un nivel básico o por debajo del nivel básico. Solamente manejan operaciones elementales, sumar, restar, dividir, multiplicar. Son cuestiones no como una crítica destructiva, que lo entendamos los docentes, que no debe ser tomado como una crítica, tiene que ser tomado como algo que viene a aportarnos para mejorar nuestras prácticas cotidianas. Cuando se midió en el tema de ciencias sociales y ciencias naturales, los chicos en la secundaria, los alumnos están un poco mejor. Por ejemplo, 3 de cada 10 alumnos alcanzaron ese nivel básico y están a un nivel básico importante. ¿Por qué un nivel básico? Porque los chicos en ciencias sociales estuvieron mejor o contestaron mejor los interrogantes, al igual que en ciencias naturales, donde 4 de cada 10 chicos alcanzaron ese nivel básico. O sea que en el nivel secundario hubo más complicaciones, en el nivel primario estuvieron mejor las mediciones, los chicos rindieron mejor en matemática y en lengua fundamentalmente, pero en todo esto vemos cómo
el entorno familiar y la situación socioeconómica son factores condicionantes en el éxito de la trayectoria escolar de los chicos. ¿Por qué digo esto? Porque condicionan, en las mediciones se ve cómo los alumnos que provienen de clases altas alcanzan niveles avanzados, a diferencia de los chicos de clase media, de hogares de clase media, que están a la mitad de ese porcentaje, y en el caso de los chicos que vienen de hogares humildes de clase baja es inferior. Lo marco y señalo esto porque este es el gran desafío. Hoy, en una Argentina donde de cada 3 hay un pobre, se necesita abordar de manera urgente una estrategia, diseñar políticas públicas que ayuden a compensar toda esta situación. En el mes de abril está previsto que este operativo Aprender va a enviar a través del Instituto de Formación Docente, nos va a llegar a las escuelas los resultados, una apreciación, algunos valores, y nos va a llegar sobre todo algunas estrategias pedagógicas para que los docentes podamos manejarlas en las instituciones escolares y podamos sobre todo mejorar nuestras prácticas de enseñanza y que vayan a tratar de resolver estas cuestiones. Esto me parece positivo, ¿no? Ahora, profesor, usted con su experiencia de años como docente, concretamente, ¿cuál es el problema? ¿A dónde estamos fallando? ¿A dónde está la falla del sistema educativo para que arroje estos resultados? Primero vamos a arrancar diciendo de que no debemos abordar este tema con miedo, porque el miedo paraliza. Debemos pensar que la situación de crisis tiene que servir para agudizar el ingenio del sector político, de la dirigencia sindical, de la dirigencia política y particularmente de los docentes y los padres, que somos actores fundamentales dentro del sistema educativo. Entre todos, junto a nuestros alumnos, comenzar a transitar algunos lineamientos o algunas estrategias que nos permitan tratar de salir de esta crisis. Quiero aclarar que de esta crisis no vamos a salir de un año para el otro. Si nosotros nos ponemos a diseñar algunas estrategias, ponemos objetivos y metas, esos objetivos y metas van a estar de aquí a 8 o 10 años, veremos los resultados, pero tenemos que arrancar. Por eso la dirigencia política, que es muy ansiosa, la clase política argentina es muy ansiosa, no vamos a ver objetivos a corto a mediano o a mediano plazo. Vamos a ver recién a largo plazo. Entonces hay que munirse de mucha paciencia y comprometernos entre todos. Inclusive el Gobierno Nacional ya anunció, sobre todo, una serie de objetivos y metas a alcanzar a 10 años. Por ejemplo, trabajar sobre las salitas de 3, que en 10 años el 100% de los chicos puedan concurrir a sala de 3, erradicar el analfabetismo en personas menores de 65 años, avanzar en el abandono escolar y la repitencia en el nivel secundario, en 10 años tratar de erradicar, reducir estos porcentajes, en 10 años tratar de alcanzar, por ejemplo, los 200 días de clases en el ciclo lectivo, en el periodo escolar. Entonces, hay algunas alternativas o algunas propuestas que tienden a replantear dentro de lo que es la ley de financiamiento, hacer algunas, alguna propuesta a largo plazo. ¿Qué hacer? Me parece que lo primero es reconocer la existencia de la crisis, los docentes, los padres, los distintos sectores de la sociedad, el sector político, el gobierno, sentarnos a discutir, a debatir, entre todos aportar el diseño de políticas públicas que vayan a compensar. Por ejemplo, nosotros vemos que en los sectores de escasos recursos, los sectores más humildes son los más castigados y se ven en los resultados de este operativo Aprender. Entonces, allí es donde tenemos que hacer hincapié. Nosotros tenemos, por ejemplo, los jardines maternales que van de 45 a 3 años, tenemos que trabajar muchísimo
tenemos que trabajar con estimulación temprano, interactuar las distintas áreas del gobierno, educación, salud, desarrollo social, ver cómo potenciamos ese esfuerzo que hace el Estado, lo potenciamos y tratamos de trabajar en ese sector que es el sector más vulnerable y ese sector a donde si trabajamos con estimulación temprana vamos a ir viendo resultados cuando el chico vaya transitando el nivel primario o llegue al nivel secundario. Es un nivel fundamental, como lo es hoy los jardines o las salas en los jardines de infantes, que necesitamos en forma urgente, en el caso particular de Jujuy, que nos asista la Nación para lograr generar los módulos y garantizarles a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad la sala de 4, la sala de 5, con docentes preparados, un Estado que pueda supervisar y controlar, por ejemplo, la prestación de los servicios que hacen las ONG o los sectores privados en los jardines maternales. Hay sectores privados que ofrecen servicios en edificios que no son los adecuados, con docentes que no tienen el título. Necesitamos mayor presencia del Estado, definir algunos lineamientos a seguir en el nivel primario, por ejemplo, la jornada completa o la jornada extendida es fundamental. Es prioritario enseñarle, por ejemplo, en los talleres de la jornada extendida, el idioma, el segundo idioma a los chicos, el inglés. ¿Está de acuerdo con el plan maestro que ha propuesto el ministro Bullrich? ¿Tiene 150 puntos? No lo leí detenidamente, vi algunas de las propuestas del Gobierno Nacional. Ellos hablan de proyectar a 10 años en un gran acuerdo nacional, que me parece bien. Yo hablo de no solo esto, sino también comenzar a hacer cosas a corto plazo, en el sentido de que hay que empezar a trabajar en las instituciones, en las escuelas, garantizar que los chicos estén en la escuela, garantizar que los docentes concurran a la escuela, garantizar el seguimiento y el éxito de la trayectoria escolar, ir haciendo un monitoreo constante de las trayectorias escolares de los chicos en los distintos niveles. Ayer escuchaba una docente decir que los chicos, los resultados de esto tienen que ver con que los chicos no comen. Bueno, estamos hablando de que el factor del entorno familiar y el problema socioeconómico también incide. Por eso te planteaba recién que en la parte del nivel inicial, o sea, en ese jardín maternal que va de los 45 a los 3 años, allí hay que abordar con estrategia, porque el Estado provee la alimentación a través del Ministerio de Desarrollo Social, provee la educación a través del Ministerio correspondiente, provee la salud de los chicos. Entonces, coordinar entre todos y trabajar que haya éxito en ese aporte que hacen los distintos sectores del Estado, del gobierno, y que podamos sobre todo acompañar el proceso, ese chico que necesita una adecuada alimentación, la necesidad de una estimulación temprana, el control médico sanitario de los chicos desde el primer momento, la cuestión social, el abandono. Hay muchos chicos que hoy tienen problemas familiares, abusos, violaciones, bueno, todo eso. Esto incide en el rendimiento de los chicos, marca. Son los puntos que de alguna manera marcan la historia de los pibes y se proyecta luego en los resultados que vemos en el nivel primario, en los fracasos, y se ve en los fracasos, porque los marca fuego. Los vemos nosotros en el nivel secundario, como sobre su autoestima, sobre su participación, sobre la personalidad del chico. Vemos cómo estas situaciones que logran vivenciar en niños los marca. Las crisis, por eso el Estado tiene que estar presente, acompañar sobre todo a los sectores más vulnerables, con estrategias, con una presencia del Estado, no abandonándolos, con programas que intenten sobre todo la inclusión, la igualdad, pero inclusión e igualdad con calidad, ¿no? Y proyectarnos o pensando que vamos a ir viendo resultados a 8, a 10 años, pero arrancando de lo más antes posible. Los sindicatos hoy tendrían que estar abocados todos a trabajar
en Jujuy, por ejemplo, en el caso de Media, a la transformación educativa. Necesitamos adecuar nuestro sistema educativo a lo que dice la ley 26.206, que es nuestra ley de educación nacional, y la 5.807, que es nuestra ley de educación provincial. Estas dos leyes están en vigencia. Están en vigencia, pero están ayornadas al mundo que se viene, profesor. Bueno, primero que ¿Usted nada, cómo ve el mundo que se viene? Sin duda alguna, la globalización es un condicionante, condiciona permanentemente la educación. Si el mundo cambió, avanzó y llegó a esta instancia, la educación también se tiene que transformar y ponerse a la altura de las circunstancias. Por allí yo veo que hay muchos improvisados que hablan de la educación. Con todo respeto digo esto. Habría que leer un poquito más, porque el tema de la globalización, este nuevo orden mundial, condiciona, transformó la vida política, la vida cultural, la vida económica, la vida de los pueblos los transformó. De igual manera ha transformado la educación, o lleva a la necesidad de transformar la educación. Nosotros nos hemos educado en una escuela donde no teníamos un sistema, como no teníamos internet, no teníamos la información, la obteníamos directamente en la escuela. Hoy los chicos tienen la información, la pueden obtener entrando a su celular, entrando a la computadora, tienen el acceso a la informática. Entonces, también tenemos que ir viendo los nuevos momentos en que el chico va viviendo y lograr que ese chico tenga saberes significativos. El desafío es trabajar en las instituciones escolares, en las prácticas docentes, acompañar al docente, capacitarlo, ayudar y apostar, y un Estado que vaya también acompañando a ese alumno, a ese chico, en todas esas falencias, sobre todo a los sectores más vulnerables. Si nos ponemos, nos comprometemos todos, más allá de nuestras diferencias, nos comprometemos a diseñar un plan estratégico a 15, a 10 años, y donde firmemos todos ese compromiso y que no se toque. Digamos, a 10 años queremos esto, bueno, vamos a trabajar. Y empezar entre todos a abordar distintas estrategias, a diseñar políticas públicas que vayan en este sentido y a respetar lo que acordemos. Seguramente vamos a ir viendo las mejoras que todos pretendemos que existan en la educación. ¿Usted cree que los resultados de todos que arroja este programa sintetiza también el fracaso de la dirigencia o no? Mira, yo te diría, por empezar, que estos resultados del operativo Aprender son un poco mejores a los del resultado PISA, sobre todo porque se han tomado un mayor número de muestras, esto también es importante, y hay que seguirlo repitiendo. Este año se va a repetir el operativo, o sea, hay que ir constantemente monitoreando la calidad del servicio. En Jujuy... Pero digo, ¿ha fracasado el debate por la educación en Argentina? Ha fracasado el diálogo. Yo creo que la dirigencia política, la dirigencia sindical, tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, discutir estas cuestiones en la mesa, porque todo esta crisis también repercute en las condiciones laborales de los docentes. Entonces tenemos que empezar a discutir las nuevas condiciones laborales de los docentes, los nuevos escenarios laborales que van a tener los trabajadores de la educación, y desde los sindicatos tenemos que comenzar a abordar estas cuestiones y abordar la transformación, acompañar el proceso de transformación. Esto lo dice la ley. Nosotros también tenemos que adecuar nuestro sistema educativo provincial a lo que la ley dice y a lo que casi la mayoría de las provincias en el país lo hicieron. Nosotros todavía seguimos con los viejos planes de estudio, todavía seguimos en las escuelas secundarias trabajando o dando títulos, otorgando títulos de peritos mercantil o de bachilleratos con orientación docente, cuando no existen más esos títulos o esos planes de estudio. Entonces necesitamos adecuarnos a esa unidad pedagógica que nos pide la ley. Es un desafío también para estos tiempos y para este año. Yo le pediría a la dirigencia sindical, a mis colegas docentes, a las autoridades y funcionarios del gobierno: muchachos, nos pongamos todos las pilas, nos sentemos, comencemos a debatir y a discutir esto, y comencemos a acordar a grandes trazos y a pequeñas líneas estos tipos de estrategias. Adecuar el sistema provincial
a la normativa, para que no quedemos fuera de foco del contexto nacional, para que cuando nuestros chicos se vayan a trasladar a una escuela de otra provincia, tengamos problemas en la movilidad de ese chico. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos con los viejos planes y ya en casi todas las provincias ya tienen otros planes de estudio, porque fueron transformando el sistema y se fueron adecuando a las orientaciones, por ejemplo, en el nivel secundario, ¿no? Profesor, gracias. Gracias a usted. Ha sido muy amable. El profesor Federico Medrano dijo muchas cosas, muchas de ellas importantes para reflexionar, pero destaco una sola, porque se me terminó el tiempo. El resultado de este muestreo tiene que ver con el fracaso del diálogo. Fíjese la magnitud de lo que acaba de decir el profesor Medrano. Es el fracaso del diálogo. El diálogo es, en definitiva, el camino para el comienzo de la resolución, no solamente de los temas vinculados con la educación, de todos los temas. No hay ninguna posibilidad de superación sin diálogo. No hay ninguna posibilidad de sortear los gravísimos problemas que tenemos como sociedad sin diálogo. Por eso subrayo uno de los conceptos del profesor Medrano, señalando que uno de los motivos por los cuales estos resultados son tan dramáticos es como consecuencia del fracaso del diálogo. Que tenga un gran día. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.